El siguiente espacio es un programa de opinión. Clasificación A, apto para todo público. El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia Política. Frecuencia Política. En tu radio, en tu compu, en tu celu, en tu tablet, aquí por la señal de Pichincha Universal. Comenzamos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según donde usted se encuentre y a la hora que sintonice Frecuencia Política. Esto es Radio Pichincha Universal, este programa es Frecuencia Política. Mi nombre es Pavel Muñoz y les doy la bienvenida a que podamos seguir haciendo el análisis que hacemos aquí en este programa del mundo social, político, cultural, deportivo, cuando lo amerita aquí en Frecuencia Política. Gracias por estar con nosotros, 95.3 de FM para Quito, 94.5 el resto de cantones de la provincia de Pichincha. Esta es la radio de los pichinchanos y las pichinchanas, y usted puede seguir también este programa Frecuencia Política en distintas redes sociales. Si usted está siguiendo este programa en vivo o cuando lo hacemos por proyección, se va a dar cuenta que abajo en la claqueta aparecen nuestras cuentas de YouTube, nuestras cuentas de Twitter, nuestras cuentas de Facebook, porque en todas estas puede seguir Frecuencia Política. También suscríbase, hágalo, no hemos hecho una campaña promocional en ese sentido, pero suscríbase al canal de Frecuencia Política en YouTube. Ahí usted va a poder encontrar todos los programas que hacemos, haremos y hemos hecho de Frecuencia Política. Esta es una semana donde el fútbol ha sido protagonista también, ya que dije lo deportivo, no quiero olvidarme lo que fue la victoria de Ecuador ante Paraguay, nos dejó felices, nos dejó picados la no posibilidad de ganarle a Chile, y tendremos con Uruguay el próximo partido, así que estamos expectantes de que la Tri tenga un buen desempeño y nos pueda llevar al próximo Mundial. Ya decía alguien en algún momento que cuando el pueblo está absolutamente deprimido, como siento que lo está en este tiempo, por un gobierno que no encuentra su orientación, que no tiene brújula, que no ha presentado su plan de desarrollo, las inquietudes ciudadanas, las inquietudes económicas, empresariales, productivas, laborales, empiezan a acumularse. El fútbol, ¿no es cierto?, suele ser lo único o lo poco que nos queda, así que a la Tri le deseamos que le vaya muy bien. Y decíamos también que esto es parte, o que esa angustia ciudadana es parte por lo que vemos del gobierno el gobierno nacional. Ha cumplido sus 100 días, algo ya dijimos de esto la semana anterior. Esos 100 días tiene al menos unos 5 o 6 rubros en los que se podía hacer una evaluación y solo uno de ellos da resultado favorable. Esto es una constante que encontramos en analistas en distintos medios de comunicación, en distintos canales, donde dicen la vacunación muy bien, aplausos al gobierno, pero ¿qué está pasando con todo lo otro? En el caso de la educación nos llevan a la figura grosera de que tengamos que apadrinar una escuela para que esto funcione. Así no funciona cuando hay un Estado de Derecho constitucional y justicia, como debería ser en el caso ecuatoriano. En el caso económico, la gente sigue esperando la derogatoria de ese 2% impuesto a las pequeñas y microempresas, los famosos créditos a 30 años con tasas del 1% de interés. No hay plan de desarrollo presentado y esto efectivamente, ¿no es cierto?, suma en estas angustias que ya no solamente son de los sectores más empobrecidos, sino que me parece son incluso de sectores que han apoyado y apoyan la gestión del presidente Lasso. Se espera que haya más claridad sobre el derrotero que le espera a este país, ¿no es cierto?, el plan de desarrollo del país, y que podamos opinar con más fundamento qué está haciendo en política pública respecto a las metas con las que él se está comprometiendo. Y como eso está aconteciendo, y desde mi punto de vista tenemos un gobierno que creció significativamente sus números de popularidad, pero también está bajando a una velocidad muy acelerada esos niveles de popularidad, entonces no faltan, ¿no es cierto?, esos socios de Celi, esos, quienes hacen las tareas del poder y el gobierno de turno para empezar una campaña de desprestigio con la Asamblea Nacional y entre ellos, evidentemente, con algunos asambleístas donde nos incluyen a varios de distintas fuerzas políticas. Decirles que mientras estemos con la verdad y la ley de nuestro lado, no le tendremos miedo a enfrentar, estos elementos en la justicia, salvo evidentemente que ellos hagan lo que han hecho en los últimos 4 años. Me refiero a quienes están acostumbrados a utilizar la justicia para acallar a sus adversarios políticos. Esto por lo que sucedió en la Asamblea Nacional.
un asambleísta, ¿no es cierto?, de francotirador de los 136, valiéndose de sus portales comunicacionales para generar una campaña de desprestigio. La gente está absolutamente clara de a dónde apunta, está absolutamente cansada y me parece que sabiendo que esta asamblea tiene que mejorar significativamente su trabajo, tampoco se prestará a jugarretas intencionadas para, digamos, desgastar más rápidamente a la Asamblea de lo que se está desgastando el Ejecutivo. A la ciudadanía estar muy atenta. Siempre le hemos dicho, haga un ejercicio de economía política. ¿A quién están sirviendo todos esos o medios de comunicación o esos operadores, ¿no es cierto?, políticos, charlatanes muchas veces, que buscan unos objetivos siempre alineados con el poder de turno, no se pierden ello. Y para analizar qué es lo que está pasando con estos 100 días, los paralelismos que puede haber con otros gobiernos, particularmente el gobierno de Argentina en su momento de Guillermo Macri, porque algunos están queriendo buscar esa comparación, hemos invitado a Soledad Stoessel. Ella es doctora en Ciencias Sociales y Sociología por la Universidad Nacional de La Plata, tiene una maestría en Ciencias Políticas por la Flaxo, Ecuador, actualmente dicta clases de análisis de política comparada, de epistemología en Ciencias Sociales, trabaja mucho el Estado en la Universidad de La Plata y en la Flaxo de Ecuador. Es argentina, vive en Ecuador, le diremos qué es lo que le arraigó a este país, por qué se enamoró del Ecuador y con ella haremos el análisis que siempre le presentamos a ustedes. Dialogando con Soledad Stoessel, nuestro próximo segmento. Los protagonistas de la información aquí en nuestra cabina, en Frecuencia Política. Dialogando con... Lo hemos anunciado, muchísimas gracias. Está con nosotros Soledad Stoessel, ella es doctora en Ciencias Sociales para la Universidad de La Plata. Hicimos ya su presentación, muchísimas gracias por estar con nosotros, Soledad. Te voy a decir Soledad o Sol en algunos momentos, amiga de esta casa, la queremos mucho, la estimamos mucho, nos gusta su enfoque, su análisis sociopolítico, digamos así que le hemos invitado. ¿Cómo estás, Sol? ¿Cómo has pasado? Qué gusto que estés con nosotros. Hola, ¿qué tal, Pavel? Un gusto también para mí estar acá, compartir este espacio con vos, con la audiencia también de Frecuencia Política, así que muchas gracias por la invitación. Bueno, empiezo con la parte, siempre trato de empezar con la parte un poquito más humana, coloquial, conocerte. Eres de Argentina. Los latinoamericanos, los ecuatorianos solemos tener un defecto. Creemos que toda persona que viene de Argentina es porteña o porteño. Tú naciste en La Plata. Claro, bueno, yo soy de la ciudad de La Plata, sí, que es una ciudad, bueno, no voy a decir pequeña, pero tiene unos 700.000 habitantes. Es una ciudad universitaria que queda cerquita de la capital, a 50 kilómetros, pero bueno, sí, estamos cerca de los porteños, pero es una ciudad pequeña, así que yo vengo de ahí y hace 9 años llegué a Ecuador con la intención de estudiar un posgrado en Flaxo y luego, bueno, me enamoré del país y me quedé en Ecuador. Y esos 9 años has permanecido acá, estuviste también haciendo algunas estancias de investigación en otros lados, si no estoy mal. Claro, bueno, durante todo ese tiempo estuve yendo y viniendo constantemente a Argentina. Yo soy docente en la Universidad Nacional de La Plata, también he sido y soy docente en Ecuador, también he hecho distintas estancias de investigación en Alemania, en México, en otros países, así que bueno, fueron 9 años, no tanto de sedentarismo aquí en Ecuador, sino yendo y viniendo. Bueno, pero debemos sentirnos honrados. Has estado entre Alemania, Argentina, la cual yo quiero muchísimo, me gusta mucho, algunos otros países, y decidiste desde hace 9 años permanecer en el Ecuador. Digamos, qué es lo que más te ha arraigado a esta tierra? Cuando yo llego a Ecuador, llego a los 10 días de haberse producido el famoso 30 de septiembre en el 2010. Y realmente me impactó, digamos, el proceso político que estaba ocurriendo en Ecuador en ese entonces. Así que me volví una estudiosa, una ecuatorianóloga, podríamos decir. Me volví una estudiosa, digamos, de los procesos sociales y políticos en Ecuador, también en la región andina. Yo no había estado en Ecuador antes, era la primera vez que llegaba a Quito particularmente, y realmente me atrajo muchísimo, ¿no? La cultura ecuatoriana. Bueno, poder, digamos, compartir y conocer otras experiencias. Así que fue así como un flash, un amor a primera vista que tuve con Ecuador.
Qué chévere, y por eso hemos invitado a Soledad, porque al ser ella estudiosa, al haberle dedicado algún tiempo a estudiar qué es lo que pasa en los países andinos, particularmente en el Ecuador, nos ha parecido que es importante hacer con ella, y eso es lo que te propongo, Soledad, una suerte de repaso. Primero voy a empezarte con una pregunta general a partir de lo que has dicho, pero después quiero caer en una especie como de repaso de qué ves en materia sociopolítica en estos primeros 100 días de Lasso. Vas a ver si tienes alguna lectura de lo que podría pasar con sus alianzas en la Asamblea Nacional, pero también quisiera llevarte, aprovechando, digamos, tu conocimiento, a elaborar alguna comparación, si cabe, con lo que fue el gobierno de Macri. Yo en algunos casos he señalado que Argentina para Ecuador vive o vivía 2 años adelantado. Esto porque, o Ecuador, digamos, estaba viendo, hay una relación ahí, ¿no es cierto?, de tiempos, porque, por ejemplo, cuando aquí gana la alcaldía de Quito, Mauricio Rodas, ¿no es cierto?, con un discurso muy de política light, si tú quieres, ¿no es cierto?, multicolor, de ese famoso, ya no me acuerdo cómo él lo describió, centro progresismo, alguna cuestión así. Me parecía muy a lo que fue el PRO, ¿no es cierto?, la campaña de Macri, que después terminó, digamos, instalándolo en la presidencia. Y también me da la sensación, Soledad, de que el gobierno de Macri va a terminar teniendo muchos parecidos al de Ecuador. Así que te propongo ese análisis, ¿no es cierto?, para que nos puedas decir si ves efectivamente algo que en estos 100 primeros días se pueda parecer al gobierno de Macri, y tal vez después en las proyecciones cómo se podría mirar esto. Pero 9 años en el país, ¿no es cierto?, has estudiado los procesos sociopolíticos del Ecuador. ¿Cuál es tu primera apreciación del tránsito o de estos 9 años en el Ecuador? ¿Sientes que se han consolidado procesos? Es decir, la Revolución Ciudadana llegó con una expectativa de consolidar, digamos, ya sea el Estado Nacional, sea un proyecto de desarrollo nacional popular, sostenemos algunos, sea un régimen de bienestar, pero en cambio en el gobierno de Lenín Moreno, ¿no es cierto?, lo que tenemos es una pulverización de todo eso. ¿Cómo adviertes de estos 9 años? ¿Qué sensación te dejan estos 9 años de vida social y política en el Ecuador? Bueno, Pavel, sí, tu pregunta justamente viene un poco al grano, ¿no?, de lo que quería decir cuando llegué acá a Ecuador y me impactó realmente lo que estaba sucediendo en el país, porque en Argentina no conocíamos mucho, ¿no? En Argentina nos solemos replegar mucho en sí mismo y no conocemos mucho lo que pasa en América Latina. Y cuando yo llego a Ecuador realmente quedé impactada por lo que había acontecido esos años, ¿no? Tengamos en cuenta que para el año 2010 ya habíamos tenido en Ecuador un proceso constituyente, se había escrito una nueva constitución que es una constitución de avanzada a nivel mundial, ¿no?, la constitución del 2008 en Ecuador. ¿Por qué digo esto? Porque es una constitución que ha reconocido ampliamente muchísimos derechos, ha garantizado, ¿no?, o ha sentado, digamos, una dirección para garantizar los derechos de las grandes mayorías, como por ejemplo es el fin de la tercerización laboral, que eso es algo impresionante en el sentido del reconocimiento de derechos para las y los trabajadores, ¿no?, que ahora en el gobierno de Lasso ya estamos viendo algunos indicios de que se quiere profundizar con la flexibilización y la precarización laboral, ¿no? Entonces, yo cuando llego en el 2010 me impacta realmente cómo el país estaba atravesando por un proceso en el que el Estado se puso en el centro, ¿no?, en el centro de la regulación de la economía, de la regulación de la sociedad, se puso en el centro, ¿no?, para incluir socialmente a los que históricamente habían sido perjudicados y excluidos a partir de un modelo neoliberal que no fue solo exclusivo de Ecuador, sino que el neoliberalismo fue un modelo que se instaló en la región de forma autoritaria en los años 70, que luego se fue expandiendo democráticamente, entre comillas, en los años 90, sobre todo cuando fue el auge neoliberal, y que ya conocimos, ¿no?, en carne propia, digamos, lo que fueron las consecuencias de ese modelo neoliberal, ¿no?, sobre todo para los grandes sectores sociales, para los trabajadores. Entonces, cuando en el 2010, ¿no?, vemos en Ecuador cómo no solo se produce crecimiento económico, ¿sí?, no solo se producen inversiones, que eso genera crecimiento económico, sino un Estado sumamente presente, ¿no?, y un Estado reparador, ¿sí?, reparador de todos los agravios y las consecuencias nefastas que había tenido el neoliberalismo. Y eso, en Argentina también, en ese entonces, Argentina estaba siendo conducida por un gobierno, digamos, llamado progresista, donde también estábamos asistiendo, ¿no?, a esa suerte de Estado, digamos, reparador, inclusivo,
que ampliaba derechos, ¿no? Por supuesto, después podemos pensar en todas las limitaciones y ciertos, digamos, errores que se fueron cometiendo, pero lo cierto es que, a diferencia de los años de las décadas previas, se robusteció el Estado se amplió precisamente para garantizar derechos, ¿no? Entonces, eso fue algo, digamos, que me llamó mucho la atención y que al mismo tiempo esa centralidad que tenía el Estado y esa ampliación de derechos, digamos, no iba a contramano con cierta vigorosidad de la sociedad civil, que tenía la posibilidad igualmente de salir a las calles a protestar, ¿no? Durante esos años nosotros, bueno, estudiamos mucho el tema de la conflictividad política y social, y durante esos años, ¿no? Entre el año 2010 y 2012, hay un aumento considerable del conflicto social, ¿no? ¿Esto qué significa? Yo siempre sostengo esto, ¿no? Que el conflicto es la mejor expresión de la democracia, ¿no? De que vivimos en una sociedad democrática. ¿Sí? Mientras se pueda expresar el conflicto es que podemos decir que estamos viviendo en una sociedad democrática. Y en esos años, entre el 2010 y el 2012, particularmente en Ecuador, el conflicto creció bastante, ¿no? Es decir, que ciertos sectores sociales pudieron, digamos, salir a la calle a expresar ciertos reclamos o ciertos malestares. Entonces, por eso digo que a mí me impactó muchísimo, digamos, lo que ha sucedido en Ecuador, sobre todo esa capacidad que ha tenido el Estado, digamos, para no solo producir crecimiento económico, sino también para ampliar derechos, ¿no? Que fue, bueno, después podemos analizar cuáles fueron las causas, digamos, de la debacle que fue sufriendo, digamos, el progresismo, pero que ahora vemos, ¿no? con un giro, digamos, a la derecha, un giro conservador que se produjo en América Latina, sobre todo desde la victoria de Mauricio Macri en Argentina en el 2015, vemos cómo comenzaron, digamos, a surgir ciertos imaginarios o ciertos sentidos comunes, podríamos decir, que pusieron en cuestión esa centralidad del Estado, ¿no? Soledad, este tema me parece importante porque, y utilizo la categoría que has utilizado, este Estado reparador. Claro, lo que tuvimos es un neoliberalismo, ¿no es cierto?, que en materia social, en materia de mejoramiento de las condiciones de vida, más bien fue, digamos, un huracán para nuestros países, ¿no es cierto?, altos niveles de empobrecimiento, niveles de precarización, desnutrición infantil, es decir, por donde veas, los indicadores sociales tenían un mal comportamiento. Y llega este Estado reparador que se lo empieza a trabajar entre varias latitudes latinoamericanas, entre ellas Argentina y Ecuador, pero recibe dos críticas, ¿no es cierto?, de dos sectores sociales distintos. Por un lado, dos sectores políticos distintos. Por un lado, los sectores de derecha diciendo, claro, lo que tenemos es un exceso de estatalidad, el Estado se convierte en el regulador de todo, en el controlador de todo, y eso es imposible. Pero ciertos sectores de izquierda, también catalogados de izquierda, empiezan con una crítica, Soledad, de el Estado se hizo muy fuerte, anuló la sociedad, o algunos otros diciendo, estoy pensando, por ejemplo, en Maristel Spambe en Argentina, también diciendo, lo único que se hizo, déjame agregar esto como si eso fuera menor, es redistribución, pero no se dejó, ¿no es cierto?, el modelo extractivista, lo que fuera. Es decir, efectivamente le ha sido difícil al Estado reparador, a este Estado reparador que tú adviertes, o le fue difícil, o le es difícil, digamos, debatirse contra esos dos sectores que, pensando desde orillas políticas distintas, llegan a lo mismo, a una suerte de debilitamiento de ese tipo de Estado. Bueno, lo que vos decís, Pavel, es súper interesante, ¿no? Porque si vemos un poco la historia latinoamericana, vemos que ha habido, a lo largo de la historia del siglo XX, ha habido muchas convergencias históricamente entre las izquierdas y las derechas frente a la bestia, ¿no? La bestia que sería el populismo, ¿no? Ha habido muchas convergencias, ¿no?, entre derechas e izquierdas por impedir que un gobierno llamado, digamos, populista pueda, digamos, conducir, pueda gobernar. ¿Y por qué digo esto, no? Si vemos, por ejemplo, lo que sucedió en Ecuador en el año 2015 con el conflicto en torno a la ley de herencia, que ahora también está en boga a partir de un anuncio que hizo Lasso de que quería ahora eliminar el impuesto a la herencia, vemos que en ese conflicto, digamos, convergieron tanto las derechas, fracciones de la derecha, ¿no?, que la derecha durante los gobiernos, digamos, progresistas se indignaron de que llegue un gobierno que sea inclusivo y que sea más igualitario, ¿no?, en el sentido de generar mayor igualdad en una región que es catalogada hoy en día como la región más desigual, ¿sí?, del mundo. Entonces, a la derecha le irrita mucho eso, ¿no? Cualquier medida, cualquier decisión pública, política que pueda, digamos, generar igualdad, ¿no? Entonces, en el 2015 sucedió eso, convergieron fracciones de la derecha
con fracciones, con sectores de izquierda que durante los años de gobiernos, digamos, progresistas, o podríamos llamar populistas o nacional populares, vieron, digamos, mermada su capacidad para influir dentro del Estado, para participar dentro del Estado directamente como habían hecho en años anteriores con gobiernos neoliberales. Sí, estoy pensando en sectores, por ejemplo, muy ligados al movimiento indígena, que siempre han procurado participar dentro del Estado, teniendo, digamos, el control de ciertos sectores de política, ¿no? Y eso también ha irritado muchos sectores de izquierda que han visto mermada, digamos, su capacidad de participar, de influir, de incidir dentro del Estado, ¿no? Entonces, han convergido, ¿no? Muy, digamos, yo diría perversamente, la izquierda y la derecha contra, digamos, gobiernos o contra un Estado, ¿no? Que ha, digamos, tratado de ampliar derechos y para poder ampliar derechos ha tenido, digamos, que descontaminar, podríamos decir, de intereses particulares el Estado, ¿sí? De evitar que los intereses particulares sean parte, digamos, del Estado, ¿no? Entonces eso ha generado muchas, con razón, ¿no? Ha generado muchas molestias y muchos agravios por parte de distintos sectores que, como decía, han convergido, ¿sí? Perversamente contra este tipo, digamos, de centralidad estatal. Y que esa convergencia la hemos visto no solo en Ecuador, la hemos visto en distintos países gobernados por partidos o coaliciones progresistas, y que también la hemos visto ahora en las últimas elecciones en Ecuador, ¿no? Como con tal de evitar que vuelva a ganar un candidato, ¿sí? Nacional, popular o plurinacional, podríamos decir, popular, desarrollista, ¿no? Han convergido derechas e izquierdas, ¿no? Y es interesante lo que vos mencionás, Pavel, de esto de la crítica por izquierda, ¿no? Porque es verdad que desde la izquierda se cuestiona bastante esta idea de que, bueno, el progresismo no necesariamente es anticapitalista, ¿no? Que para precisamente poder ser anticapitalista se necesita transitar, ¿sí? Todo un trayecto que no es de corto plazo, ¿sí? Y también pensemos que nuestros países que se insertan, ¿no? En Latinoamérica se insertan a nivel mundial de forma dependiente, subordinada al resto de potencias. Entonces no es tan fácil de un momento para el otro poder, digamos, cambiar el patrón de acumulación, cambiar el modo de desarrollo, el modelo de desarrollo de nuestros países. Es muy importante este tema que tú anotas y quiero ligarlo con algo que tú decías respecto a un Estado que amplía derechos. Ahora, ese Estado que amplía derechos, para el caso boliviano, ecuatoriano y venezolano, tuvieron la oportunidad de contar con una Asamblea Nacional Constituyente y la elaboración de una nueva Constitución. No sucede lo mismo, digamos, en Argentina, en Brasil, el propio Uruguay, ¿no es cierto?, que tienen también, gobiernos progresistas o nacional populares, pero no tienen esa posibilidad de hacer una Asamblea Nacional Constituyente. Y de alguna u otra manera, ligo esto entonces cuando tú decías, sí, ese progresismo no es necesariamente anticapitalista, pero por ejemplo en el Ecuador, y lo mismo que en Bolivia, Soledad, la Constitución intenta de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, cambiar lo que tú has llamado ese patrón de acumulación. Es decir, no sé qué opinión tienes sobre esto, pero no es menor el cambio epistémico, si tú quieres, ¿no es cierto?, de cómo entender el desarrollo. O lo entiendes solamente como crecimiento, ¿no es cierto?, al lado de un Estado social de derecho, la tesis neoliberal del Ecuador del año 99 en esa Constitución, o lo entiendes alrededor de ya no simplemente el crecimiento, sino el buen vivir, y ya no un Estado social de derecho, sino un Estado constitucional de derechos y justicia. Es decir, ahí no hay en esa Constitución visos, una plataforma para pensar, digamos, el desarrollo desde un mecanismo más post-neoliberal, si tú quieres, más anticapitalista o una suerte de neodesarrollismo. Sí, totalmente. Bueno, cuando yo decía que la Constitución de Ecuador, la Constitución vigente es de avanzada, también me refería a eso, no solo a la ampliación de derechos que reconoce la Constitución, sino también porque sienta las bases, ¿no?, para transitar a una sociedad, digamos, postcapitalista, con un desarrollo, digamos, sostenible, que el desarrollo no se entienda solamente ligado al crecimiento económico, ¿no?, sino que el desarrollo esté también vinculado a una forma, digamos, de convivir, digamos, socialmente, de forma sostenible, que sea, digamos, amigable con el medio ambiente. Yo creo que la Constitución del 2008 sienta las bases para eso. Lo que pasa que luego, para traducir eso políticamente en políticas, ¿no?, hay muchas cuestiones en juego, ¿no?, y sobre todo muchos factores de poder en juego. No es tan fácil, digamos, transitar de la Carta Magna, digamos, a la puesta, digamos, en juego de un programa de gobierno
que pueda, digamos, transitar esa sociedad, ¿no? Y sobre todo por esto que decía hace un rato, que me parece que Ecuador, digamos, sigue inserto de forma dependiente y subordinada, digamos, al resto del mundo o a de las potencias, ¿no? Entonces, me parece, digamos, importante señalar eso, que no es solamente una cuestión de decisión o de voluntad política de los gobernantes en un momento determinado, ¿sí? De ahí la importancia, por ejemplo, de procesos que ojalá podamos toparlo más adelante, procesos de integración como UNASUR, que lastimosamente han sido dejados de lado, ¿no es cierto?, por ese regreso furibundo incluso de un neoliberalismo autoritario como el que tenemos ahora. Hago una primera pausa, me lo pide la producción para seguir conversando con Soledad Stoessel aquí en Frecuencia Política. Gracias por estar con nosotros. Siga, que este interesante diálogo continúa. Gracias por permanecer con nosotros aquí en Frecuencia Política. Soledad Stoessel, ella es estudiosa del Ecuador, en realidad del mundo andino, argentina, doctora de Ciencias Sociales de la Universidad de La Plata. Estuvo aquí en el Ecuador para hacer un doctorado, un posgrado en Flaxo. Y dice ella, se enamoró del Ecuador, particularmente también de sus procesos sociales y políticos que lo estamos analizando. Soledad, hemos discutido, estos elementos más conceptuales, si se quiere, la instalación, la pretensión de instalar un Estado reparador en esto que se ha llamado la larga década del progresismo en América Latina. Y tenemos con Moreno ya un golpe a esa instalación o a ese deseo de instalación de una nueva forma de entender el desarrollo, nuevos patrones de acumulación y también, digamos, cambiar la concepción de cómo entendemos, la relación entre el Estado, la sociedad, la naturaleza, la vinculación entre una economía privada, pero también la pública y la economía popular y solidaria. Los retrocesos son notorios en la época de Lenín Moreno, pero estamos hoy a 100 días de un nuevo gobierno, el gobierno de Guillermo Lasso. ¿Qué ves de estos 100 primeros días? ¿La continuación del gobierno de Moreno? ¿Ves la profundización de un esquema neoliberal otra vez? Y a partir de esto tratar de llevarte más adelante, ¿no es cierto?, a unas posibles comparaciones de lo que les está preocupando mucho a unos analistas, ya te comento, y es que se parezca a Macri. Yo dije, bueno, qué interesante, se preocupan que se parezca a Macri por el tipo de política que va a tomar, pero no, lo que decía hoy sin empacho un analista económico es que lo que más le preocupa de Lasso, si se llega a parecer a Macri, no es el tipo de política que instale, sino la posibilidad de que en 4 años, ¿no es cierto?, vuelva a un gobierno progresista. Sí lo dicen así, absolutamente, ¿no? Pero primero, ¿qué ves de estos 100 días en el gobierno de Guillermo Lasso acá en Ecuador? Bueno, a ver, si hacemos un balance rápido de estos 100 días del gobierno de Lasso, en primer lugar, sí hay que reconocer que uno, digamos, de los éxitos que ha tenido Lasso fue su plan de vacunación, ¿no? Que hasta el momento hemos visto un plan de vacunación relativamente exitoso, eficiente, que ha convocado, digamos, al sector privado para que le apoyen el plan de vacunación, y yo creo que los resultados han sido bastante, digamos, optimistas, ¿no? Ha intentado, digamos, cumplir con la meta que se había propuesto en campaña electoral, y yo creo que eso es la única, digamos, el único éxito que al momento yo creo que ha tenido Lasso y que ha cumplido sus ofertas de campaña. Luego creo que estamos atravesando una escandalosa, digamos, continuidad con el morenismo, ¿no? Vemos estos 100 días no ha habido ni siquiera una señal clara sobre cómo va a modificar el modelo económico, ¿no? Que ya tuvimos la experiencia de estos cuatro años de morenato que han sido desastrosos para la mayoría de la sociedad, ¿no? Que ha sido el gobierno de Moreno un gobierno que ha sido completamente capturado por las élites que no ganaron las elecciones en el 2017, eso hay que seguir mencionándolo, ¿no? Y recordándolo, porque a diferencia del gobierno de Macri llega en el 2015 habiendo ganado democráticamente, electoralmente, entonces es el primer, digamos, gobierno de derecha en Argentina que se instala. En el caso de Moreno es bien diferente porque Moreno llega como parte, ¿sí?, de un proyecto progresista y al cabo de 3-4 meses rápidamente gira y habilita, digamos, la cancha para que sean las élites económicas financieras las que gobiernen el país durante 4 años. ¿Qué está haciendo Lasso ahora? Hay una continuidad, ¿sí? Ahora hay que ver, por ahí es muy pronto para decirlo, ¿no? Pero hay que ver cuáles son las próximas decisiones que toman, sobre todo respecto a el acuerdo con el FMI. Yo creo que eso es fundamental. ¿Sí? Tenemos, digamos, el legado del morenato, ¿no?, del acuerdo con el FMI.
Ahora el gobierno de Lasso en las próximas semanas va a renovar ese acuerdo con el FMI y hay que ver, digamos, lo que pide el FMI, que como sabemos siempre establecer un acuerdo con el FMI no son simplemente, entre comillas, recomendaciones, sino que es un programa de gobierno. El FMI te hace firmar un programa de gobierno, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo claro. Lasso fue dando algunas declaraciones en entrevistas, ¿no? Diciendo que, bueno, que los ingresos que iba a tener Ecuador no iban a ir por la reforma tributaria, o al menos que no se iba a aumentar el IVA, sí, que sabemos que es uno de los impuestos más regresivos, que perjudican, digamos, a los que menos tienen, pero yo, hasta ahora lo que veo es una continuidad, ¿sí? Es decir, está gobernando ahora de primera mano un banquero multimillonario, que ahí podemos hacer el paralelismo con Mauricio Macri. Es un gobierno, digamos, manejado por un banquero multimillonario que está esperando la colaboración y la cooperación de los de su clase, de sus élites, y que por ahora esa colaboración no ha llegado. O sea, sí el sector privado y el capital ha aportado en el tema del plan de vacunación, pero en el resto, digamos, de pedidos que ha hecho Lasso, ¿no? Como por ejemplo, que colaboren en el tema del impuesto a las fortunas, que colaboren, por ejemplo, con el tema de otro tipo de impuestos, como el impuesto a la herencia, que ahora Lasso va a retirar. Que apadrinen una escuela. Que apadrinen una escuela, ¿no? Que es un poco esta concepción que tienen los neoliberales, ¿no? De delegar funciones que debería cumplir el Estado, delegarlas a la alta sociedad civil, ¿no? Que eso ya ocurrió en el 2016 cuando fue el terremoto en Ecuador, ¿no? Cuando Lasso se dirige al lugar de los hechos, de la catástrofe, lo que hace es crear un fideicomiso que reciba donaciones y que esas donaciones las reparta la iglesia, ¿no? Una forma de achicar, de minimizar el Estado y de delegar las funciones que debería cumplir un Estado inclusivo y reparador, las delega a la sociedad civil. Lasso vuelve, digamos, con su mismo discurso, ¿no? Y su imaginario neoliberal, de que estamos frente a un Estado obeso, de que hay que achicar el Estado, que hay que minimizarlo, y que entonces la alta sociedad civil se va a tener que encargar de cumplir esas funciones, ¿no? Esta idea de, bueno, apadrinar una escuela, que sea la sociedad civil. A ver, para la audiencia, cuando hablamos de sociedad civil nos referimos a fundaciones, ONGs, organizaciones, medios de comunicación inclusive, ¿no? Que se hagan cargo, digamos, de funciones que debería cumplir el Estado, como por ejemplo mantener la educación, el sistema de educación de calidad y abierto e inclusivo para todas y todos, ¿no? Entonces, ahora, sí. Sí, no, si quieres terminar esa idea. No, dale. Te decía ahora, Soledad, me encantó cuando dices una escandalosa continuidad con el gobierno de Moreno, describes qué es lo que está pasando, vemos esta renuncia de los roles centrales del Estado como la garantía de derechos universales y gratuitos como la salud y la educación, a decirte apadrino en la escuela, ¿no es cierto? No le dispone a la Junta de Regulación que emita una normativa para bajar las tasas de interés. Les pide a sus amigos banqueros, por favor, disminuyan las tasas de interés, sin que él haya cumplido hasta ahora el ofrecimiento, por ejemplo, de créditos de 30 años con plazos de 30 años y tasa de interés al 1%. Es decir, por eso coincido contigo también cuando dices, a ver, de lo ofrecido en campaña, el único punto donde podemos poner un check, un visto favorable es en el proceso de vacunación, el resto no. Pero ese tipo de gobierno, con esas falencias, con esa falta de cumplimiento de sus ofertas y con esa concepción, digamos, liberal sobre el Estado y esa delegación a lo que tú bien has llamado la alta sociedad civil de roles, debería chocar, entendemos que chocaría, ¿no es cierto?, con la visión, por ejemplo, de un Pachacuti en la Asamblea Nacional, incluso de una izquierda democrática, que claro, tiene capturado el nombre, ¿no es cierto?, debería ser, uno esperaría que tenga ratos posiciones, incluso socialdemocracia, pero no, digamos, son posiciones bien liberales, bien de derecha. Y este es el acuerdo que se ha sostenido hasta este momento, digamos, ¿no es cierto?, al menos en el papel, al menos en la instalación de la Asamblea Nacional. Esa concepción, ese presidente con esa fuerza política, creo, tiene una alianza con Pachacuti. ¿Qué es lo que estás viendo dentro de la Asamblea Nacional? ¿Adviertes que esa alianza permanecerá? ¿Ves que más bien la tesis que de alguna u otra manera a ratos busca ponerla con ahí en debate será la que tome terreno? ¿Le auguras larga vida a la alianza que tiene con Pachacuti o ves que más bien eso está perdiendo sustento?
Bueno, a ver, yo creo que una de las debilidades que está teniendo Lasso ahora es precisamente no haber o no estar capitalizando ese exitoso plan de vacunación en un capital político. ¿Y a qué me refiero con esto, no? Que él, digamos, tiene una debilidad, digamos, política, o asume, digamos, con una legitimidad de origen que le da a las elecciones, pero al mismo tiempo tiene una legitimidad política, digamos, muy baja porque para poder llevar adelante su programa de gobierno, sí que es un programa de gobierno de ajuste, va a tener que hacer, digamos, que tejer alianzas dentro de la Asamblea, lo cual ya desde el inicio vimos cómo ha fallado para poder establecer, digamos, alianzas sostenibles, ¿no? Primero el acuerdo que se intentó hacer con UNES y con el PSC, después esta movida que hizo Lasso para poder, digamos, designar como presidenta de la Asamblea a un miembro de Pachacutic, ¿no? Entonces, yo creo que ha sido sumamente errático en términos políticos cómo ha, digamos, tendido o intentado hacer las distintas alianzas dentro de la Asamblea. Entonces, en ese sentido, yo creo que tiene una fuerte debilidad porque creo no tiene, digamos, un bloque parlamentario fuerte. Va a tener que necesariamente establecer alianzas para poder llevar adelante distintos cuerpos normativos que, si no, en sus efectos, lo va a querer, digamos, tramitar por decreto, ¿no? Entonces, y respondiendo un poco a la pregunta sobre Pachacutic, me parece que ahí el hecho de que Leonidas Issa haya ganado la presidencia de la CONAIE, yo creo que ahí fue una suerte de patear el tablero y de recomponer, no, mejor dicho, de convulsionar, digamos, el bloque político de Pachacutic, ¿no? Porque ahí tengamos en cuenta que tanto Pachacutic como la CONAIE son dos fuerzas que son sumamente heterogéneas, que en su interior, digamos, anidan distintas tendencias, no voy a decir contradictorias, pero que por momentos discurren por caminos distintos. Entonces, hay que ver qué sucede, ¿no? Cómo desde la CONAIE, cómo desde el movimiento indígena se presiona a Pachacutic para que, digamos, Pachacutic no pacte, ¿sí?, ciertos cuerpos normativos, ciertas leyes con Lasso que van en la dirección de eliminar derechos, de generar mayores procesos de exclusión, ¿no? Entonces, ahí me parece que todavía, digamos, es muy pronto para pronunciarnos sobre eso, pero yo creo que la alianza que el Lasso quiere hacer con Pachacutic está, digamos, no está consolidada, no creo que sea sostenible a lo largo del tiempo, sobre todo por esto que acabo de mencionar de la CONAIE. Coincido contigo y además por otro elemento que lo quiero asociar con algo que tú dijiste. Se nota una incapacidad política de Lasso de transformar ese logo de la vacunación en capital político. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Me parece que ahí sus grandes operadores políticos, o digamos, quienes deberían ser adecuados operadores políticos han sido pésimos operadores políticos. Primero, su ministro de gobierno, su principal hombre de confianza, siento que tomó el peor camino de todos, que es no avanzar en un acuerdo que en algún momento le hubiera dado, digamos, si tú quieres, más perspectiva de gobernabilidad a él, con críticas y con puntos a favor para cada fuerza política, entre ellos UNES, la Fuerza de la Revolución Ciudadana. La ministra actual de la política no le veo haciendo política con la Asamblea Nacional, más bien haciendo declaraciones mediáticas, queriendo incluso acorralar, si tú quieres, el trabajo de la Asamblea, diciendo, bueno, si no tenemos ahí una posibilidad de acuerdo, vamos a ir por mecanismos de democracia directa. Que al final también quieren velar ahí una amenaza de muerte cruzada. Exacto. Esta incapacidad de transformar un logro de gestión pública en capital político, creo, Soledad, que la están cubriendo con la misma estrategia de Moreno, es decir, otro elemento más. Buscan el descrédito de la Asamblea, ¿no es cierto?, a través de, digamos, ahí tienes dos cosas. Uno, cosas que efectivamente no pueden suceder en la Asamblea, el caso Bella Jiménez, por ponerte un ejemplo, pero el otro, la típica operación entre este gobierno, ¿no es cierto?, el de Lasso, con sus mismos aliados que tenía Moreno, la banca y los medios de comunicación, y estos últimos, los medios de comunicación, empezando una temprana campaña de desprestigio de la Asamblea Nacional. ¿Lo ves así? ¿Crees que al final del día, Lasso dice, dado que no puedo subir mis números, al menos voy a apostar porque la Asamblea baje más rápido los suyos? Sí, indudablemente. Yo creo que se está montando precisamente esta campaña de desprestigio de los actores políticos, especialmente de las fuerzas políticas de la Asamblea. Precisamente es un síntoma de la debilidad que tiene el gobierno de Lasso, ¿no? Para hacer un paralelismo con Argentina, la Argentina de Mauricio Macri, cuando Macri a los pocos meses de gobierno se da cuenta que va perdiendo legitimidad, sobre todo porque
el modelo de ajuste que quería llevar adelante fue imposibilitado porque hubo una traición de parte de su propia clase, que nunca invirtieron en el país, como también pretende Lasso. Lasso pretende que lleguen inversiones, que Ecuador se abra al mundo, ¿no? Que lleguen inversiones, que la clase empresarial, que el capital financiero invierta en el país. A Macri le sucedió exactamente lo mismo, ¿sí? Acudió a eso, nunca llegaron inversiones en Argentina, y lo que entonces, ¿no?, hizo fue montar una campaña de persecución política contra sus adversarios políticos, especialmente el kirchnerismo y otras fuerzas políticas, y digo esto porque es muy similar a lo que está ocurriendo en este momento, ¿no? Que nos damos cuenta que está habiendo una campaña de prestigio de asambleístas, de fuerzas parlamentarias, también aupado por los medios de comunicación privados y que ya sabemos cuáles son, que están, ¿no?, intentando, digamos, desacreditar el trabajo que se puede llegar a hacer dentro de la Asamblea, ¿no? Porque el presidente ya sabe que no va a tener los apoyos que requiere para poder llevar adelante los distintos proyectos de ley y que no va a tener el respaldo que requiere para llevar adelante un acuerdo con el FMI, ¿no? Porque ya sabemos las consecuencias. Una de las consecuencias nefastas del acuerdo con el FMI fue octubre del 2019, ¿no? A partir de esa decisión que se adoptó de retirar los subsidios a los combustibles. Dices una cosa y que no la tenía tan en mente, que me parece que es totalmente cierta y que lo vamos a notar con más claridad en el Ecuador, y es que Lasso apuesta, creo yo, equivocadamente a esta misma creencia que tuvo Macri, es decir, como yo represento, digamos, a el modelo neoliberal, al final me encuentro los domingos en el club con mis amigos inversionistas, las inversiones van a llegar en el Ecuador. Se precian en este momento algunos acuerdos de inversión que no son los sustanciosos que él hubiera querido, que se arrastran incluso un poco de la época del Morenato, pero que me parece puede pasar lo mismo que en Argentina. Creer que esa clase, ¿no es cierto?, de la cual él proviene, va a invertir en el Ecuador, cuando en realidad lo que demuestra, o lo que esa clase ha demostrado, ¿no es cierto?, es que prefiere condiciones favorables para que sus inversiones salgan del país antes que, ¿no es cierto?, condiciones para que sus inversiones se hagan en el país. Sucedió algo parecido con la Argentina de Macri. Recordemos que ahí, si no estoy mal, hasta su hermano, ¿no es cierto?, tenía algunas empresas offshore, alguna cuestión así. Es decir, no es la élite capitalista ecuatoriana, latinoamericana, no es necesariamente una que confía en sus países, sino que más bien busca los nichos de mejor rentabilidad, ¿no es cierto?, en paraísos fiscales, y eso es lo que termina haciendo. Sí, bueno, yo siempre hago la comparación entre Lasso y Macri, ¿no?, que son dos empresarios multimillonarios, ¿no?, que han llegado al poder habiendo montado sus propios partidos, movimientos políticos, con este discurso de como hemos sido exitosos, ¿no?, en el sector privado, vamos a saber gestionar el Estado, ¿no? Entonces tratan de trasladar, ¿no?, el modo en que se gestiona el sector privado, que por supuesto en el caso de ellos dos, vemos que es una forma de gestionar el sector privado de forma corrupta, ¿no? Como bien vos lo dijiste, Pavel, con paraísos fiscales, evadiendo impuestos, fugando capital de sus propios países, ¿no? El gabinete de Macri, el 80% del gabinete de Macri tenía sus cuentas en paraísos fiscales, ¿no? Para que nos demos una idea de qué tipo, digamos, de gobierno empresarial era, que yo creo que es muy similar al gobierno de Lasso, ¿no? Y también esto nos da la pauta de qué tipo de élites tenemos en América Latina. No son élites que miran solo el corto plazo, son élites que en ese sentido no son ambiciosas. ¿Por qué digo esto? Que no montan, digamos, un proyecto político de largo plazo, ¿no? Que están pensando, digamos, cómo rápidamente pueden reproducir la acumulación de su capital e incluso, digamos, fugarlo del país porque no confían ni siquiera en sus propios países, ¿sí? Entonces son élites, digamos, que miran, digamos, muy el corto plazo y que tienen una incapacidad, digamos, para ver un proyecto, digamos, político general, ¿no? Entonces, yo creo, no quiero hacer especulaciones ni hacer futurología, ¿no? Pero yo creo que a Lasso le puede llegar a ocurrir algo muy similar a lo que ocurrió en Argentina con los 4 años de gobierno de Macri, que nunca llegó una inversión al país. Fue el periodo en 30 años donde más fuga de capitales hubo. Incluso Macri, bueno, se aprobó una ley para que se blanquee el capital y que el capital retorne al país, y eso
digamos, no sucedió, sino que lo que sucedió fue una fuga de capitales. Entonces yo creo que Lasso, digamos, si no toma nota de eso, ¿no? Y si confía demasiado en su propia, digamos, élite y su clase, que como bien vos dijiste, no solo se negocia, digamos, en los espacios esos formales, sino en las redes sociales, ¿no? En los clubes de golf, en otros espacios, digamos, de sociabilidad, donde las élites son las que, digamos, terminan haciendo, digamos, sus negocios y tomando las decisiones. Entonces, yo creo que digamos, Lasso tiene que advertir eso, y además me parece que está teniendo actualmente una crítica muy fuerte incluso por los más neoliberales que él, ¿no? Si vemos, por ejemplo, lo que dicen los Walter Spurrier, por ejemplo, que se le está criticando a Lasso, el hecho de no estar haciendo el ajuste que debería hacerse, ¿no? Sino que se le está acusando a Lasso de estar siendo gradualista. Con Macri pasó exactamente lo mismo, ¿sí? Los que se ubicaban aún más a la derecha de Macri le cuestionaban a Macri el hecho de no hacer un ajuste brutal, ¿sí? Que el ajuste brutal significaba sobre todo hacer una reforma tributaria, que se le perdonen las deudas al sector privado, al capital privado, y que se eleven sobre todo los impuestos regresivos, ¿no? Que eso es lo que la extrema, digamos, derecha en Ecuador le está, digamos, reclamando a Lasso en este momento. Ahora, eso es lo que advierto yo, digamos, también en este momento, un sector que le dice no sea tibio, vaya por, digamos, un ajuste en serio, no un gradualismo, ¿no es cierto? Por otro lado, un gobierno que sabe que no tiene la fuerza para hacer esa reforma contundente, una reforma, digamos, dura, no va a tener los votos ni la aprobación en la Asamblea Nacional, por eso les interesa calentar el escenario de claro, la Asamblea me obstaculiza, lo que fuera, tener abierta la vía de una muerte cruzada, pero también estos son gobiernos que se quedan como en la mitad de nada, digamos, se desorientan, no tienen un claro plan de acción, y empieza entonces, digamos, una gestión como de tumbo en tumbo. No sé si eso es también lo que le pasó en su momento a Macri, y esto es lo que le podría pasar al gobierno de Lasso, insisto, en esta suerte como de no saber en qué carril moverse, porque cierro con una cosa, y lo dijiste con claridad, Soledad. Una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín, decimos aquí en la sociedad ecuatoriana. No es lo mismo ser gerente de un banco que administrar con criterio estadista un Estado, que es lo que necesitamos en este momento. De cara a la crisis, incluso Soledad, donde necesitamos, y los países que están demostrando mejor sobrellevar la crisis y tratar de salir de la pandemia, es aquellos que justamente le encontraron un rol central al Estado en la garantía de la salud, de la educación. Aquellos que han dicho, bueno, vamos a poner un impuesto a los más ricos, entre los ricos de nuestras sociedades. Aquellos que de alguna u otra manera han dicho, inyectemos recursos en nuestras economías para que estas economías alimenten el mercado interno. Nada de eso estamos viendo, ¿no es cierto?, del gobierno de Lasso, y más bien, como bien lo dices, vuelve a la visión y a la receta dogmática del Fondo Monetario Internacional. ¿Esto lo ves así? En el caso de Argentina, ¿fue de alguna u otra manera similar? ¿Qué es lo que ves en este punto? Bueno, sí, yo en ese sentido, por ahí insisto con esto, ¿no? Que nuestras élites, ¿no?, latinoamericanas, digamos, tienen una incapacidad para aprender, ¿no? Para aprender de lecciones, de los errores. Si algo vino a mostrarnos la pandemia desde marzo del 2020 es que precisamente se necesita un Estado fuerte, ¿no? Para poder atravesar, digamos, cualquier tipo de situación, e incluso para poder, digamos, generar mejoras en las sociedades, ¿no? La pandemia no en ningún país del mundo ha podido gestionarse si no es a través del Estado, ¿no? Incluso hasta el plan de vacunación se hizo en todas partes a través de los estados. No fue el sector privado quien compró vacunas y comenzó a implementar el plan de vacunación, sino que fueron los estados. Entonces, si algo nos enseña la pandemia es que necesitamos, digamos, robustecer las capacidades del Estado, robustecer los sistemas de salud, de educación, de generar esa idea de que, digamos, que se puede confiar en que el Estado, digamos, va a garantizar al menos las mínimas condiciones de vida, ¿no? Vemos el caso de Perú, que ha sido, bueno, el país neoliberal por excelencia. Cuando comienza la pandemia fue el país que mayor, en los primeros 3 meses fue el país que mayor invirtió de su PIB para poder paliar la pandemia. Y sin embargo, no lo ha logrado. Y eso que nos da la pauta de que tantas décadas, ¿sí?, de desguace del Estado, de destrucción del Estado, no se pueden subsanar en 3 meses, con 3 meses
de inversión y con 3 meses de tratar de robustecer el sistema de salud, sino que eso tiene que hacerse, digamos, a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, me parece que esto es importante tener en cuenta cómo, digamos, la pandemia nos vino a mostrar eso, ¿sí? Que sin Estado no hay forma de garantizar mínimos derechos, mínimas condiciones de vida, que por más que haya un plan de gobierno, ¿sí? Que trate de incorporar al sector privado, para que coopere el sector privado, sin Estado no es posible llevar adelante estos procesos, ¿no? de mínima garantía de condiciones de vida y de convivencia social. Entonces, y yo creo que las élites siguen, digamos, sin escuchar eso, ¿sí? Sin hacer esa lectura de la importancia que tiene, ¿no? De robustecer, por ejemplo, el sistema de salud. Ahora estamos viendo que, como yo recién decía hace un rato, el único éxito del gobierno de Lasso ha sido el plan de vacunación. Pero eso no se ha traducido, por ejemplo, en un mayor presupuesto para mejorar el sistema de salud. No, hoy en los hospitales no hay medicinas, los Que de hecho médicos... el sistema de vacunación es para controlar la pandemia, pero el problema estructural o los problemas estructurales ocasionados en el gobierno de Moreno no están siendo atendidos. Lo que tú dices, ¿no es cierto? Volver a darle una adecuada inversión digamos, desde el mejoramiento de la infraestructura hasta el abastecimiento de cada uno de los hospitales. No vemos eso. Totalmente. No, y además se suma que en los 4 años de gobierno de Moreno, que eso fue único en el mundo, fue el único país en el mundo que siguió pagando la deuda externa, ¿no? En el medio de una catástrofe como es la pandemia, ¿no? Entonces, eso nos da la pauta, ¿no? Y ahora vamos a ver qué pasa con el acuerdo con el FMI que va, digamos, a gestionar el gobierno de Lasso. Pero en medio de una emergencia como la que estamos asistiendo, ¿no? Es impensable que un Estado siga, digamos, pagando la deuda externa, siga achicando el Estado o siga solo manteniendo al Estado para funciones, digamos, que los neoliberales llaman básicas, como es la defensa y la seguridad, y nada más, ¿no? Y el resto de funciones se las delega, digamos, a otros actores de la sociedad. Entonces, me parece que también tenemos un problema con las élites en ese sentido, de que tienen una incapacidad, digamos, para aprender incluso lo que sucede globalmente. Muy a mi pesar, estamos llegando al diálogo de este enriquecedor diálogo con Soledad Stoessel. Y quiero topar algo que dijiste al inicio, Soledad. Topaste el tema de la conflictividad y dijiste, bueno, la mejor forma de demostrar de que tenemos vida democrática, incluso el talante democrático, entenderé, de los gobiernos, es, digamos, cómo se procesa la conflictividad, cómo se presenta esa conflictividad. Pero Lasso va a volver también a este escenario, primero que hay un doble discurso, y va a volver al escenario de Moreno, criminalizar, perseguir. Te digo por lo siguiente, ¿no? Protestas hechas contra el gobierno de Rafael Correa, declaraciones de Lasso, me suma a las protestas. Así es como se tiene que, digamos, enfrentar a la bestia populista, como tú has dicho, ¿cierto? Protestas hechas en contra del gobierno de Lasso, no voy a dialogar con los desestabilizadores. ¿Cómo ves, qué talante democrático le ves para el procesamiento del conflicto a Lasso? Bueno, a ver, Lasso ya ha sido muy enfático y explícito, ¿no? Hace un par de meses, al poco tiempo de asumir, dijo que él no iba a tolerar ningún tipo de protesta como la que ocurrió en octubre del 2019, ¿no? En ese sentido se alinea mucho, ¿no? al gobierno de Duque en Colombia, ¿no? Esto de criminalizar, de perseguir, digamos, a los que expresan sus malestares en el espacio público a través del conflicto. Ha sido, digamos, muy enfático, entonces yo creo que va a haber muy poco margen, muy poco espacio, digamos, democrático para que el conflicto social se exprese, ¿sí? de forma libre. Pero bueno, ahí yo creo que Lasso va a tener que, digamos, sopesar eso porque al parecer, ¿no? A juzgar por el programa de gobierno y si él, digamos, sigue empujado a establecer un ajuste estructural, yo creo que el nivel de conflictividad social va a ser altísimo en los próximos meses, y no solo que va a ser altísimo, sino que va a ser un conflicto social en que van a converger distintos sectores y muy distintos sectores sociales, ¿no? En reclamo de distintos intereses y demandas, y me parece que va a tener, digamos, la calle muy convulsionada el presidente Lasso. Entonces, me parece que se vienen unos meses bastante convulsionados, si es que, digamos, él lleva adelante hasta las últimas consecuencias aún más el programa de ajuste neoliberal, de ajuste estructural.
Soledad Stoessel viene de las ciencias sociales, yo también, y ella decía, quienes venimos de las ciencias sociales no nos interesa ni entramos a hacer futurología, pero veo algo parecido respecto a lo que estás señalando. Efectivamente, ya vemos una preocupación no solamente de digamos, sindicatos de trabajadores, del movimiento indígena por su lado, los productores, pequeños productores del campo, los micro y pequeños empresarios con ese ofrecimiento de la derogación del 2% que no ven llegar, e incluso los sectores que seguramente fueron grandes apoyadores de Lasso, por decirte algo, en la Sierra Central, Tungurahua, hoy están con pánico de los anuncios digamos, de incrementar el acuerdo comercial o el libre comercio con China, lo cual para determinados productores es fatal, y el anuncio del acuerdo comercial con México. Lo decíamos aquí, México produce en un día lo que Ecuador, ¿no es cierto?, hace en términos de ensamblaje de autos en un año. Así que están esos mismos sectores que votaron por Lasso ahora muy preocupados y tal vez efectivamente tengamos esa convergencia. Soledad, ha sido un gusto tenerte. Algo que quieras, con lo que quieras cerrar. De nuestra parte, solo agradecerte porque ha sido muy enriquecedor y más bien comprometerte para que podamos conversar en próximas ocasiones. No, lo mismo digo, Pavel, muchas gracias por la invitación y ha sido un placer y un honor estar acá y compartir este espacio con vos y con la producción y con la audiencia de Frecuencia Política. Seguro se lo pregunta. Ella es Soledad Stoessel, estudiosa del mundo social y político ecuatoriano, académica aquí en el Ecuador, también profesora en Argentina y ha estado compartiendo con nosotros, dialogando en Frecuencia Política. Gracias, Soledad. Hasta luego, gracias. Gracias por permanecer con nosotros aquí en Frecuencia Política. Ya vieron, tuvimos un muy interesante diálogo con Soledad Stoessel. Ha hecho una evaluación, ha hecho tres cosas. Lo que ella ve, lo que ella entiende, lo que ella ha estudiado en estos últimos 10 años de permanencia en el país, de lo que fue el intento de establecer un Estado reparador, como lo llamó, liderado por la Revolución Ciudadana, para cubrir esos grandes costos sociales que había dejado el neoliberalismo, una pulverización de todo eso por el gobierno de Moreno y los 100 días de Lasso, donde hay buena calificación en salud, pero toda una lista de pendientes, y esto hace que efectivamente la cercanía con lo que fuera el gobierno de Argentina de Mauricio Macri, ¿no es cierto?, sea inevitable preguntarse. Esa cercanía le llevó en el caso de Macri a ser el único presidente en la historia reciente de la Argentina que no pudo ser reelecto porque evidentemente su política fue una política antipopular con claridad. Lo que viene para esta semana es el juicio para los próximos días. Se espera ver qué resuelve la Asamblea Nacional respecto al juicio político del defensor del pueblo. Hay grandes críticas a cómo ha sido sustanciado, comentarios muy favorables alrededor de la defensa del defensor del pueblo, y esto será lo que marque la agenda noticiosa seguramente, y la aprobación del presupuesto para el 2021, que quedándole pocos años, el gravísimo error que comete Guillermo Lasso es hacer un copy-paste, copiar y pegar del ejercicio presupuestario del gobierno de Moreno. Después, ¿por qué no quieren que se le vea como una perfecta continuidad el morenismo con este gobierno actual? Así llegamos al final de Frecuencia Política. Conmigo hasta el próximo miércoles. Les doy un abrazo y nos vemos aquí en Radio Pichincha Universal y todas las redes por las que puedes seguir Frecuencia Política. Chao, chao. Gracias por acompañarnos. Aquí termina Frecuencia Política. Hasta la próxima semana.